Bueno, continuemos con el tema y ya les voy a compartir pantalla para que podamos seguir. Listo, veníamos comentando lo siguiente. Bueno, veníamos comentando acerca del requisito de causalidad. Ahora hablemos del requisito de necesidad. Básicamente, ¿en qué consiste? Como lo menciona la diapositiva, es que ese gasto sea estrictamente indispensable para poder generar ingresos en la organización. Entonces, em, ya lo hemos mencionado pues con los ejemplos que hemos, hemos mencionado y básicamente si un gasto es necesario para producir el ingreso, entonces podrá ser catalogado como deducción. ¿Listo? Pero si el gasto no es necesario para generar ingresos, entonces pues no cumpliría con el requisito de necesidad. Los tres requisitos se tienen que cumplir. ¿Listo? Tanto el de causalidad como el de necesidad y como el de proporcionalidad. El de proporcionalidad, ahora nos lo mencionaba Marisol, ella nos dio inclusive el ejemplo. Entonces, ella nos mencionaba que si, por ejemplo, una persona incurría en un gasto de 100 pesos, pues no se va a... Y si obtiene un ingreso de 50, pues sería un gasto desproporcionado, en el sentido de que yo no voy a gastar más de lo que necesito para obtener ingresos inferiores a lo que yo me gasté. Entonces no es procedente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo si yo voy a invertir 100 millones, solamente voy a obtener, o voy a invertir 100 millones para obtener ingresos de 20? Entonces, cuando estamos hablando de los requisitos de proporcionalidad, estaremos hablando al tema también de cuantías. Entonces, por decir algo, hay instituciones en las cuales los sueldos de los gerentes pues pueden corresponder inclusive hasta el 50 o al 60% de los ingresos que obtiene la institución. Entonces, no es como muy coherente que se pueda dar este tipo de, de gastos, ¿sí? Y son muy analizados por parte de la Dirección de Impuestos. ¿Listo? Entonces uno diría, no, pero es que cuando una empresa comienza, pues siempre hay unos gastos y todo que van a ser superiores a los ingresos y todo, y entonces se podría tener como la justificación. Pero acá no estaríamos hablando tanto de eso, sino de que usted va a gastar una cantidad muy significativa frente a lo que recibe realmente por ingresos. Entonces, algunas entidades lo que hacen es que enmascaran ciertos gastos para pagar menos renta. Entonces, hay algunas entidades, por ejemplo, sin ánimo de lucro, en las cuales las utilidades y los beneficios que se obtienen, pues son para reinvertirlos en el objeto social de la empresa. Pero entonces lo que hacen los, las personas que están allí, por ejemplo, los directivos, es generar ingresos muy altos. Ve, es que ingresos muy altos, gastos de salarios muy altos para los directivos, de tal manera que las utilidades que se tengan que reinvertir sean realmente mínimas y pues básicamente los sueldos de los directivos son, o más bien los directivos son los que realmente se benefician de la actividad que entre comillas está catalogada como sin ánimo de lucro. Entonces es un aspecto que por ejemplo la DIAN ha estado
muy al tanto y está tratando de identificar y ha generado ya muchas multas y muchos seguimientos a este tipo de entidades porque han estado, digámoslo así, sobre ejecutando gastos y entonces disminuyen las utilidades reales, pero los realmente beneficiados pues son los altos directivos. Entonces de eso no se trata. Entonces por eso el tema de estar recalcando mucho la proporcionalidad. Y en este asunto de la proporcionalidad, la DIAN va a estar muy pendiente. ¿Listo? ¿Qué soportes se necesitan para los costos y las deducciones? Se necesitan soportes idóneos, ¿sí? Es decir, que cumpla con todos los requisitos que están establecidos en el estatuto tributario. Entonces, estaremos hablando, si usted compra a personas que están obligadas a facturar, pues ahora el tema de la facturación electrónica permite llevar un mayor control. Entonces, por decir algo, cuando se compra, para el caso de los restaurantes, si un restaurante compra los insumos, como por ejemplo las verduras, eh, las frutas y todo eso, y lo compran por decir algo, en Mercar, en alguno de los locales que haya en Mercar y no le dan ni siquiera un recibito, porque usted va y dice, véndame 50.000 de papas, véndame 50.000 de zanahorias, véndame 5.000 pesos de tal cosa, de tal producto. A usted le totalizan todo eso, vea, eso le valió tanto. Y ya, usted pagó eso y listo, y se fue para su restaurante, hizo todos sus platos y todo y demás. Como usted carece de ese soporte idóneo, pues usted no puede entrar a justificar eh, ese costo o esa deducción. Entonces usted debe tener los soportes válidos ante lo que dice la norma tributaria. ¿Listo? Entonces, usted deberá comprar donde le expidan documentos equivalentes a la factura o le expidan factura en caso tal para que pueda soportar sus costos y sus deducciones. A propósito, pues con lo que se refiere a facturación electrónica, pues esto facilita ya mucho más la labor para la DIAN de hacer el cruce de información. ¿Por qué? Porque usted presenta su declaración, usted soporta una cantidad de gastos, soporta una cantidad de costos y recordemos que todo costo y todo gasto que usted incluya en su declaración de impuestos debe estar debidamente soportada. Por lo tanto, usted tendrá que tener todas las facturas y todos los soportes de los pagos que realizó por los conceptos que está incluyendo dentro de la declaración. Entonces, em, con la facturación electrónica, si usted dice que yo compré tantos insumos, que tuvo en su cuenta de materias primas un total de 5 millones, esos 5 millones usted los tendrá que tener soportados pues en los pagos que usted realizó. Y en eso la facturación electrónica está ayudando mucho. Entonces la DIAN dice, listo, este contribuyente dijo que le vendió tanto a tal persona. Y esa otra persona también debe reportar que efectivamente le compró tanto a esa persona a través de la facturación electrónica. Entonces se hace mucho más fácil pues como el cruce de información, ya que todas las facturas pues están debidamente validadas a través del portal de la DIAN. Entonces, digámoslo así, ya es mucho más fácil hacer ese cruce de información, ya que cuando yo genero la factura electrónica, yo como vendedor, digo, le estoy vendiendo a fulano de tal, eh, automáticamente aparece el cruce de información y la persona que compra, cuando reporta ante la DIAN, dice, mire, yo le compré a esta persona a través de esta factura y automáticamente ellos ya han hecho el cruce de información. Entonces ya es más complicado el tema de que usted vaya a soportar algún costo o algún gasto con documentos que no cumplan pues muchos de los requisitos. ¿Listo? Entonces, básicamente la facturación electrónica está facilitando mucho más la labor de fiscalización de la DIAN y entonces debemos ser mucho más estrictos en el momento de la elaboración de la declaración de impuestos y ser mucho más rigurosos y ser mucho más detallados
al momento de presentar y de elaborar cada uno de los renglones. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está eso? Está en el estatuto tributario. Esto está en el artículo 771, raya 2. Allí en este artículo, pues se habla de los requisitos que tienen también la factura. ¿Sí? Entonces dice, ay, por favor, uno de los requisitos es que si es un expedidor de factura, pues que cumpla estos y estos requisitos del estatuto, el artículo 617, en el cual se menciona todos los requisitos de la factura. ¿Listo? Y adicionalmente, pues si no es un obligado a expedir factura, pues entonces usted debe crear el soporte y hacer pues el documento equivalente a la factura, solicitarle el RUT a la persona que no está obligada a expedir factura y demás, y tener toda la constancia dentro de sus comprobantes de egreso y todos los comprobantes de pago en su contabilidad, de tal manera que usted pueda soportar todas las deducciones. Pero como les decía, si usted va y le compra si usted es un restaurante y compra alguno de los vendedores de Mercar, por ejemplo, y no le expiden ningún tipo de soporte ni documento, y usted va y prepara sus platos y los vende y todo eso, pues usted no podrá solicitar ante la DIAN que le descuente o que le tenga como deducción lo que usted compró allá en este establecimiento. ¿Sí? Para que sea válido, usted le deberá solicitar a quien le suministró, a quien le vendió los productos, pues deberá solicitarle el RUT y demás para poder usted hacer el documento equivalente, tenerlo soportado y anexárselo al comprobante de egreso. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan muy claro esa parte, porque en ocasiones las empresas del sector agropecuario, muchos restaurantes y algunas empresas o se les olvida de pronto esto y mandan a comprar las cosas en cualquier parte y no piden documentos soportes y pues esto no tendría ninguna validez para solicitarlo como costo o deducción ante la Dirección de Impuestos. Listo. Un aspecto que también les mencioné y que se los dejé ahí plasmado en la diapositiva es que no solo se debe demostrar que las deducciones y costos cumplen con requisitos particulares y generales de cada uno, sino que debe tener este soporte idóneo que demuestre la realidad del pago que acabamos pues de mencionar. Listo. Entonces, todos los soportes deben estar y debe cumplir con todas las características de ley, específicamente con el artículo 771, que ahí va a mencionar. Por un lado, pues que si es obligado a expedir factura, pues deberá cumplir con los requisitos de facturación. Y si no es obligado a expedir factura, entonces se deberá tener documento equivalente y menciona también los requisitos que debemos tener de esos documentos equivalentes. ¿Listo? Entonces, muy importante, el soporte para costos y deducciones. O sea, para la DIAN, todo lo que usted relaciona como costo y deducción deberá estar debidamente soportado a la luz de la normatividad contable, a la luz de la normatividad tributaria, todo bajo términos debidamente establecidos por ley. ¿Listo? Entonces, es muy importante. En el ejercicio como contadores, nosotros debemos estar chequeando todos los soportes. ¿Listo? Recordemos, hay algunas entidades que nos entregan soportes que vienen en papel químico o papel tipo fax. Estos documentos que se borran con el tiempo, debemos tenerlos con su fotocopia. ¿Listo? Entonces, que usted compra en algún establecimiento que no está de pronto obligado a facturar o que estando obligado a facturar le entrega soportes em, en papel químico o en papel tipo fax. Entonces, todos este tipo de soportes, usted deberá tener el original, así se le borre con el tiempo, pero anexo a él, usted deberá tener una fotocopia. ¿Listo? De manera que la fotocopia le permita corroborar la información que está contenida en ese soporte tipo fax. ¿Listo? Em, una pregunta que aprovecho y que me surge en este momento. ¿Cómo, dónde colocan ustedes las facturas de las compras que han realizado en una empresa? Con los comprobantes de egreso, pues normalmente se maneja. Exactamente. Entonces,
hacemos nuestro comprobante de egreso de pago y detrás de ese comprobante de egreso o anexo a ese comprobante de egreso debemos tener las facturas, soportes equivalentes del pago que se está realizando. ¿Listo? Entonces, debemos estar revisando que anexo a los comprobantes de egreso, ¿sí? O a los comprobantes de pago, conste, o más bien esté adjunto la factura. Ya sabemos que si está en papel tipo fax, pues debe tener también su fotocopia. ¿Por qué? Porque eso pasados prácticamente en 2 meses, 3 meses, la información se empieza a borrar, inclusive ya se ha borrado a veces hasta pasado un mes en algunas ocasiones. Entonces deben tener la fotocopia que permita garantizar la integralidad del documento. ¿Listo? Entonces, es muy importante. Todo se debe archivar correctamente. Ahora, como ya estamos hablando de facturación electrónica, la facturación electrónica para las empresas que están obligadas o para las personas naturales que están obligadas a facturar electrónicamente, pues ellos no nos van a entregar una factura impresa. Entonces, nosotros debemos conservar en digital las facturas que hemos recibido y esas facturas que hemos recibido eh, deberán estar archivadas electrónicamente bajo pues, las normas que tenga cada empresa y son susceptibles de auditoría bajo o por la Dirección de Impuestos. ¿Listo? Por la DIAN. Ellos pueden llegar y solicitarle, por favor, me permite la carpeta o me permite todas las facturas electrónicas que usted recibió de tal periodo y que justifican tal deducción. Y usted deberá poderle suministrar a ellos esa información. ¿Listo? Entonces, otro aspecto que tenemos que utilizar y que debemos implementar dentro de los procesos en las organizaciones. ¿Listo? Muy bien. Importante dentro de este Profe, tema, perdón sí, que lo interrumpa, una pregunta. sí, Por ejemplo, a ver, no sé si, ¿cómo pregunto? Yo, por ejemplo, te hago facturación electrónica, sí, pero compro algo en un establecimiento y ellos no facturan electrónicamente. sí. Igual, esa factura que me dan, ¿me sirve para descontármela o ya todo tiene que ser electrónico? Le sirve. Le sirve porque recordemos que no todo el mundo está obligado a facturar electrónicamente. Entonces, si el establecimiento en donde compraron los productos o lo que hayan comprado no está obligado a facturar electrónicamente, entonces él facturará todavía en, ¿en qué? En formularios pues de manera litográfica y esa factura será válida, siempre y Y cuando cumpla los requisitos pues de la factura. Profe, o se le puede hacer un documento equivalente, ¿Cómo? la compañera. Listo. Pues a veces cuando yo recibo, pues de esos recibitos así como de caja, yo Sí, les hago pues de esas facturas equivalentes. sí. Se Sí, si puede, usted ¿cierto? recibe, Para si usted soportarlo. recibe, sí, usted puede comprar en esto, como les mencionaba ahora, usted puede comprar en estos establecimientos donde usted le dan un recibito de caja que eso no cumple con ningún requisito. Pero, ¿qué deberá hacer usted? Usted deberá elaborar en un talonario propio de la organización o de la empresa, usted que se llama documento equivalente, usted diligencia todos los datos de la persona a la cual le compró o del establecimiento al cual le compró y usted debe tener allí también la copia del RUT que usted le solicitó a esa persona que no es responsable del IVA. ¿Sí? Entonces usted le solicita el RUT. Si usted hace el documento y lo deja allí, sin ningún otro soporte, no va a ser válido. Listo, usted debe anexarle el root de la persona a la cual usted le compró o del establecimiento al cual usted le compró y que no esté obligado a facturar o que no sea pues responsable del impuesto sobre las ventas. Entonces usted elaborará su documento equivalente donde usted le coloca todos los datos de la persona a la cual usted le compró o de ese establecimiento y detrás le debe anexar el root. ¿Listo? O si tienen cuenta de cobro, entonces le anexa la cuenta de cobro y el RUT. Si usted no le anexa el RUT, no es soporte que cumpla los requisitos establecidos en términos de legalidad.
Sí, profe, igual también yo creería que también pues a donde uno realice compras, porque es que eso es muy importante cuando uno hace exógena, cuando pide que las direcciones y eso, el RUT es indispensable porque eso saca mucho error. Sí, exactamente. Nosotros tenemos que, cada vez que compremos, solicitar el RUT del proveedor de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque si bien pues es necesario para los soportes y demás para las declaraciones, para la información exógena es fundamental. ¿Por qué? Porque usted cuando diligencia la información exógena, usted debe colocar la información tal como aparece en el RUT. Entonces usted no puede ir colocando, está ubicado en la calle 26, número 2550. No, usted tiene que colocarlo inclusive con las abreviaturas que se manejan o que están allí en el RUT. Entonces, si en el RUT dice calle y es una C y una L y un puntico, asimismo usted tendrá que colocar en su paquete contable o si no tienen en su paquete contable en la información en Excel, colocar CL puntico, número tal, 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 y colocarlo exactamente igual que como aparece en el root. ¿Listo? Entonces es muy, muy importante y más para evitar los problemas en el envío de la información exógena, que generalmente cuando uno hace la prevalidación o cuando es uno ya la validación final, pues él empieza a ir arrojando errores de todos los terceros que uno tiene allí relacionados. Entonces, muy, muy, muy importante, toda compra que ustedes realicen a establecimientos no obligados a facturar, entonces usted le solicita el RUT. Y recordemos también que hay otras empresas que no están obligados a entregar factura, pero sí un documento equivalente. Entonces ellos le entregarán a usted el documento equivalente y pues siempre solicitemos el RUT. O sea, acostumbrémonos a que cada vez que compremos algo, inmediatamente compramos en tal parte, pedimos el RUT. Compramos en tal otra parte, pedimos el RUT y sabemos que todos los establecimientos de comercio están obligados a entregar copia del RUT o en su defecto usted le tomará la foto porque a la entrada de los establecimientos pues generalmente hay un cuadrito donde dice que renovaron la matrícula mercantil y adjunto a ello pues aparece también el RUT. Entonces en caso de que ellos digan no, no le entregamos copia, tómele foto, entonces usted le toma la foto que quede bien legible. ¿Quién más me iba a hacer otra pregunta al respecto? Profe, ¿por cuánto tiempo uno debe guardar lo de las facturas electrónicas? Pues la recomendación es que uno los guarde por 20 años. Contablemente, digámoslo así, es por 10 años. Pero yo recomiendo que lo dejen por 20 años. Es lo ideal porque para evitar problemas a futuro es lo mejor. Es mejor conservar toda la documentación contable y financiera por un periodo de 20 años, aunque legalmente se solicita que sea por 10 y que pasados los 10 años usted proceda a la destrucción. Pero la recomendación es que usted lo deje por 20 años. Eh, desde lo que he venido trabajando y desde la experiencia, es mucho mejor guardar la información por mínimo 20 años. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Profe, qué pena, yo le voy a preguntar algo, pero pues no es como relacionado con el tema, ¿sí puedo? Sí, 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 claro. Profe, ¿qué tan cierto es que uno debe pagarle a los proveedores con transferencia electrónica? Que está ya uno obligado. Pues eso es un proyecto que ha tenido el país desde hace más de 5 años y es de que todo el mundo se encuentre bancarizado. Entonces, inclusive, hay algunas deducciones, como las que en este momento están viendo en pantalla, eh, que no se aceptan si la empresa no paga a través de transferencia bancaria. Entonces, lo ideal hoy en día es que todos los pagos se hagan mediante transferencia. ¿Por qué? Porque resulta que todas las instituciones financieras también reportan la información a la DIAN. Entonces, es para ellos tener la certeza
de que todos los pagos que usted realizó efectivamente se hicieron conforme a lo que usted está informando en la contabilidad. Entonces, hay algunos, no todos, algunas deducciones que la DIAN solamente las hace válidas si usted paga mediante transferencia electrónica, mediante transferencia bancaria. Por ejemplo, esta de la cual les voy a hablar, que está contenida en el artículo 107-2, esa deducción a usted no se la tienen en cuenta si usted no lo realizó por transferencia bancaria directamente a la cuenta de ese tercero. Entonces, lo ideal, si es que la gran mayoría de operaciones se pueden realizar mediante transferencias electrónicas. Obviamente, pues también se puede pagar en cheque y se puede pagar también muchas cosas en efectivo, pero hay ciertos descuentos o ciertas deducciones que para la DIAN no son válidos siempre y cuando no se hayan pagado pues electrónicamente. Entonces sí hay pues como una insistencia y es un proyecto pues del Gobierno Nacional desde hace alrededor de unos 5 años que empezó con el tema de la bancarización. De hecho, si a alguna persona le van a pagar valores mínimos que realiza el Estado, subsidios y demás, lo ideal es que ellos le hagan la transferencia electrónica a una cuenta. Entonces, por eso ahorita han salido tantas cuentas bancarias en los bancos que cuentas ¿cómo es? De ahorro a la mano, cuentas donde usted no tiene que ir al banco a abrir la cuenta, sino que usted crea inclusive la cuenta por internet y si a usted ya no le consignan en un mes, pues se le cancela automáticamente. Pero para eso se ha hecho y más para poder hacer seguimiento, porque hay algunas empresas que lavan activos precisamente al no hacer pagos electrónicamente, sino que los hacen en efectivo. Entonces es precisamente como para manejar o para identificar y disminuir los riesgos de lavado de activos. Más que todo es para eso, pero no es la totalidad, no. Son solamente para unos gastos para los cuales sí es obligatorio hacer pago mediante transferencia electrónica. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, entonces vamos a mencionar dos aspectos pues como importantes y que se las incluí acá en las diapositivas. Y es que dentro de las deducciones que me permite en estos momentos la norma tributaria, es que yo pueda hacer deducciones por contribuciones a educación de los empleados. Dentro de las últimas reformas, pues se incluyó esta parte. Anteriormente, si una empresa apoyaba para la educación de los empleados o del núcleo familiar de los empleados, esta deducción no era susceptible de ser solicitada en la declaración de impuestos. ¿Por qué? Pues porque recordemos los principios que vimos ahorita. Tenía que haber necesidad, causalidad y proporcionalidad. Y pues usted podría, o la DIAN podría argumentar que pues el hecho de que usted le ayude a pagar la universidad a uno de sus empleados, si usted no le paga la universidad a uno de sus empleados, eso no le influye en que usted genere más ingresos, ¿cierto? Pero con las últimas reformas, entonces ya se incluyó que si usted le da apoyo educativo a los empleados o a su núcleo familiar, entonces se puede descontar esta deducción en la declaración de renta. ¿Sí? Si ustedes obviamente quieren profundizar, se leen el artículo 107-2. ¿Cuáles son las condiciones? Que usted no le pague la plata al empleado. Entonces, ¿cómo así? Pues es que si él está estudiando contaduría en la Remington, pues ¿por qué no le doy la plata a él y que él vaya y pague el recibo de la universidad? No, ahí sí la DIAN es muy, muy específica y que aclara que el estudiante, o más bien el empleado, le entrega el recibo a la empresa y la empresa le hace transferencia electrónica directamente a la universidad.
¿Listo? Entonces debe pagarlo electrónicamente. Si la empresa le paga directamente al trabajador para que él le pague a la universidad, entonces no se puede solicitar ese valor como una deducción dentro de la declaración de renta. ¿Listo? En esto sí es muy taxativo pues la norma y debe cumplirse ese requisito. Debe ser que la empresa le paga directamente a la universidad, pero no es solamente ir y pagarles, ya no, o sea, no puede ir ni siquiera a girar un cheque a nombre de la universidad, no, tiene que pagarla electrónicamente. Y usted deberá conservar el soporte de que usted hizo el pago de manera electrónica a la universidad. ¿Listo? Entonces usted deberá tener la nota de la transferencia, el mensaje que a usted le sale cuando queda aprobada la transferencia, tiene que tener el soporte, anexo al comprobante de egreso, el recibo y demás, y deberá conservar pues todo lo que usted necesite para demostrar que usted hizo el pago directamente a la institución educativa. ¿Listo? Entonces, que usted le está pagando el colegio en primaria a los hijos de tales empleados. Entonces, tiene que hacer lo mismo. Solamente se puede a través de transferencia bancaria a las instituciones educativas. ¿Listo? No se puede hacer ni con cheque, ni con efectivo, ni que usted le entregue el dinero al trabajador para que pague en la institución. Pero es que yo confío en él y la persona siempre ha sido muy honesta. No, la norma dice que usted no lo puede hacer así, tiene que directamente realizarlo a través de transferencia bancaria a la institución educativa. ¿Listo? Entonces, para que sepan, todos los apoyos de educación que se dé a los empleados o a su núcleo familiar pueden ser deducibles en renta. ¿Listo? Anteriormente no se podía, ahora ya se puede, y cumpliendo esos requisitos. ¿Listo? Hay otro artículo que es el artículo 108-5, que es la deducción del primer empleo. Es importante que ustedes le den esto a conocer a las empresas, porque muchas empresas desconocen esta parte. Entonces, ¿a qué hace referencia la deducción del primer empleo? Que la empresa, si genera un nuevo puesto de trabajo, y ese nuevo puesto de trabajo que genere contrata una persona que va a trabajar apenas por primera vez, entonces se puede descontar todos los salarios de esa persona hasta en un creo que es un 125% o 120%. ¿Listo? Entonces, para que ustedes le den esto a conocer, y hay unos requisitos, ¿sí? ¿Qué requisitos hay al respecto? Pues que esto debe ser certificado. No es que el empleado diga, ay, no, es que este es el primer trabajo que yo consigo, ni nada, sino que tiene que ser que el Ministerio de Trabajo certifique que efectivamente es el primer empleo que tiene la persona. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan allí, pues como muy claro. ¿Listo? Para que entonces... Profe, y de pronto esas cosas también se ven en las afiliaciones. Pues porque si no sí, aparece, si es por su primera vez. Mi mamá le dio Claro, también va a aparecer allí. Entonces, si es la primera vez, pues hay que afiliarlo apenas desde el principio a la afiliación a Seguridad Social, al fondo de pensiones. Alguien tiene el micrófono activado, por ahí lo escuchamos sonreír. Profe, Entonces, la compañera Valentina. sí, Valentina, ¿puede por favor silenciar el micrófono? Listo, entonces se revisa, sí, eso es fácilmente de identificar, pero no basta con identificarlo a través de la afiliación. Debe solicitar el certificado ante el ministerio. Listo, entonces es un trámite adicional, sí, es un trámite adicional, pero pues la norma tributaria así lo exige. Usted debe solicitar al ministerio que él sea el que le certifique que efectivamente es el primer empleo pues para esa persona. Uno pues sabrá y obviamente el empleado
nos dirá que sí, que es la primera vez que trabaja, apenas se va a empezar a hacer la afiliación por primera vez a salud, a pensión, a riesgos laborales y demás, y ante la caja de compensación. Pero no basta con eso, sino que hay que solicitar ese certificado ante el ministerio. Si no se cuenta con ese certificado, la DIAN no hace válida la deducción del primer empleo. Entonces, importantísimo, léanse ese artículo 108-5 completo. Ahí se detalla, pues, cuál es el requisito, que la certificación debe decir tal cosa, que, bueno, todo de manera, pues, muy detallada hasta qué va a decir la certificación, cuántos son los tiempos y demás. Esa deducción por el primer empleo se aplica por el primer año de trabajo de esa persona. Entonces, pues, siempre va a ser un beneficio tributario para las organizaciones. ¿Listo? Entonces, tenemos dos artículos muy importantes dentro de estas deducciones. Este de los apoyos a educación y las deducciones por primer empleo. ¿Listo? Otro aspecto muy importante dentro de las deducciones. ¿Y Sí, eso lo puede, por ejemplo, pedir al empleado o uno como empresario, por ejemplo, lo solicita al ministerio? se solicita al ministerio. Ah, Usted como empresa. ya, ya. Sí, sí, para evitar que de pronto haya alguna falsedad en documento. Entonces, usted como entidad lo solicita directamente al ministerio y ellos internamente tienen unos controles. Entonces, el ministerio pues tiene que expedir la certificación y ellos tienen que llevar un número consecutivo, un número de validación, de que esa persona más adelante no vaya a solicitar nuevamente que le den una certificación por primer empleo. Bueno, todos ellos tienen una cantidad de requisitos y de controles que deben ejercer para que no vayan a suministrar una información incorrecta. Ya. Bueno, perfecto. Gracias. Listo. Tenemos entonces un punto adicional y es que si usted va a solicitar deducción por salarios de los empleados, pues tiene que haber pagado los aportes para fiscales, ¿sí? Y los aportes a seguridad social. Entonces, obviamente, pues cuando se presenta la declaración de renta, ya ha pasado mucho tiempo con respecto al año anterior y se supone, pues que ya deberían estar pagados, pero pues uno nunca sabe y la DIAN ejerce este control y es que usted solicitó deducción por salarios de sus trabajadores. Listo, pues usted tiene que tener los soportes de que efectivamente usted pagó la seguridad social, pues de los trabajadores y deben estar en estado pagado y para eso hace el cruce de información con la UGPP. Listo. Entonces, ellos hacen esos cruces de bases de datos donde confirman que efectivamente la empresa realizó los pagos a Seguridad Social o en su defecto, pues ellos solicitarán los soportes que corresponden. O a manera pues de precaución, entonces los contadores, cuando estamos preparando la declaración de renta, dentro de la carpeta que nosotros dejamos de los anexos de la declaración, pues de una vez dejamos una copia de todos los salarios de todo el año, de enero a diciembre. Entonces usted deja todas las copias de los aportes a seguridad social. Así se realizan los primeros días del mes de enero a las de diciembre. Usted simplemente adjunta todos esos soportes y los deja allí. ¿Por qué? Porque, es que estamos auditando la declaración de renta del año 2020. Listo, usted saca la carpeta donde identifica cómo calculó cada uno de los renglones y adicionalmente cuáles son los soportes y fundamentos que usted tiene para justificar una deducción. En este caso, el requisito es que usted tenga esos documentos pagados. ¿Listo? Lo mismo los impuestos. En los impuestos, recordemos que lo que es el impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros, usted también se los puede descontar en el impuesto de renta hasta un 50%. El gravamen a los movimientos financieros, usted también se los puede descontar hasta en un 50%. ¿Sí? Es más, inclusive hasta el impuesto de vehículo, desde que el impuesto de vehículo sea el correspondiente a los vehículos de la empresa, de los camiones en los cuales transportan las mercancías y demás, esos impuestos de vehículo también pueden ser descontados. Pero eso sí, ¿cuál es la condición? Pues deben estar pagados. Si no están pagados, pues no se pueden
solicitar como deducción en la declaración de renta. Listo, entonces, eso Profe, pues perdón, pero esos vehículos deben de estar a nombre de la empresa o no importa. deben estar a nombre de la empresa. Ah, ok. Sí, si la empresa los tiene a nombre de otra persona, no se puede, pues tienen que hacer el trámite de traspaso como corresponde. Sí, por eso la importancia de que si se compran vehículos de segunda, eh, se haga el debido proceso, que no dejen todo como, ¿cómo es que se dice? Con cartas abiertas, donde simplemente que el tenedor, que el último tenedor es el que figura ahí, no, tiene que estar a nombre de la organización. Entonces, la empresa que compra un vehículo de segunda, un camión o una camioneta, lo que necesiten para el ejercicio de su actividad, deben colocarlo a nombre de la empresa para que pueda proceder la deducción. Porque si está a nombre de otra persona, no es válido ante la DIAN. Profe, y cuando es una persona natural, es a nombre del representante legal. Cuando es a una persona natural, va a aparecer ese nombre de la persona que compró el vehículo, sí. Deberán hacer también el traspaso a nombre de esa persona. Entonces, usted no es persona jurídica, usted es persona natural. Compró el vehículo para el ejercicio de su negocio. El vehículo le tienen que hacer el traspaso y dejarlo con documentos a nombre suyo, a nombre del actual dueño del negocio. Profe, y por ejemplo, uno que es, digamos, que yo tengo mi empresa, soy dueña, digamos, de la empresa, pero solo trabajo yo. Yo no puedo Sí. pagar salud, o sea, tendría que ser como independiente y no como depender de la empresa. No sé si me hice entender una pregunta. No, lo que pasa es que usted es persona natural, entonces todos los soportes que usted tiene a nivel de la DIAN aparecen es como persona natural, ¿cierto? Entonces, su aporte es sobre usted misma, entonces su aporte será como independiente. Para que usted pueda hacer uso de que sea como por nómina, entonces usted deberá constituirse bajo otra figura, ¿sí? Pero en este caso, pues usted hará su aporte como independiente y lo que es la seguridad social y demás, pues le aparecen es como independiente. Si no, podrá aparecer así como que yo misma me empleé a mí misma, yo dueña de la empresa me empleé a mí misma. No, ahí le corresponde es manejarlo como los aportes a seguridad social y demás como persona independiente. Y por ejemplo, ese sueldo o eso, sí, porque pues obviamente uno saca, digamos, un sueldo. Sí, Entonces eso claro. como me lo descuento. Usted se hace su aporte como sueldos y salarios, pero su aporte a seguridad social usted lo hace de manera completa. No es que yo me aporto de tal manera o así, no, usted lo hace como si fuera todo de manera independiente y usted se paga todo su sueldo como si usted fuera una persona independiente, porque usted no se puede, digamos así, emplear a sí misma, salvo que se constituya bajo otra sociedad, que es por decir algo la SAS. Si usted estuviera de pronto constituida como una SAS, entonces usted se podría, entre comillas, digámoslo así, emplear a sí misma. Entendido, profe. Gracias. Listo. Bueno, a ver, mire, a ver, un momento otra vez acá. Las diapositivas. Renta presuntiva. Bueno, dejemos hasta aquí lo de los costos y deducciones antes de hablar de renta presuntiva y antes de que hablemos de rentas exentas y demás. Listo. Volvamos entonces al ejercicio. Dentro del ejercicio, entonces ahí ya se les debe empezar a proyectar en pantalla. Hay una tercera hoja. Esa tercera hoja se llama costos y deducciones. ¿Listo? Profe, perdón, antes de que cambie de hoja, que es que yo tuve para hacerle una preguntita, pero levanté la mano, pero yo creo que nunca me vio. Ah, no, yo no estaba aquí, no tenía no estaba mirando las manitos, cuénteme. Lo que pasa es que ahí donde decía la utilidad de la venta del activo, Sí, como dice que es menor a 2 años, si fuera superior a 2 años, ¿dónde irían esos 4 millones de pesos? Porque supuestamente lo que
O sea, supuestamente ese ya se liquida con, no sé si con el 10 o algo así, que no lo recuerdo en este momento. Entonces, si fuera que fuera por 4 años que hubiera tenido el activo, ¿dónde iría esa utilidad? Eso ya se constituye en una ganancia ocasional. Entonces no irá en ninguna de estas secciones, sino que usted lo incluye en una ganancia ocasional. Espérenme, le muestro acá en el formulario. Iría por aquí en esta sección. En la sección de ganancias ocasionales. Espérenme, la subo. Acá. Entonces usted la va a colocar aquí en esta sección. Ya sería una ganancia ocasional. No la puede dejar en la sección de rentas, en la sección de ingresos que tenemos acá al lado izquierdo, sino que eso ya se constituiría en una ganancia ocasional. Te lo tendría que colocar acá. Ok, profe, gracias. Profe, una pregunta, entonces, ¿por qué ahí en ingresos? Bájalo un momentico, bájalo un poquito. Sí. Dice que ganancia ocasional más abajito. Yo creo que más abajo, mira que decía. Mire, dice, porque dice ingresos. Estos son ingresos, pero estos son no constitutivos de renta, ni ganancia ocasional. Son los que explicamos ahora. Sí, sino que yo decía, entonces, ¿por qué está al otro lado las ganancias ocasionales? No, esos están en esa parte. Profe. Sí. Profe, qué pena. ¿Será que usted puede poner en el formulario la parte del patrimonio? Es que yo tengo una pequeña diferencia y no sé de qué. Entonces yo le tomo una fotico para yo organizarlo ahora. Listo, espérame, pues la ubico acá que le quede más. Eso ahí. Y listo, tómele a esta primera parte. A ver. Ahí ya, profe. Listo. Y de acá de patrimonio queda faltando esta pedazo. Espérame. Ahí. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. De todas maneras, creo que yo no les he subido lo que llevamos del formulario. Voy a aprovechar y también se los subo con los datos que alcancemos a colocar ahorita, para que de una vez ustedes puedan ir corroborando la información, porque pues no he acatado y no les he subido este formulario ya con los valores que hemos puesto. Voy a aprovechar y se los subo también en plataforma apenas terminemos la clase del día de hoy, para que les quede tanto el desarrollo como el formulario ya con los datos diligenciados. Listo, entonces teníamos, ya hicimos la hoja de patrimonio, ya hicimos esta hoja de ingresos y tenemos esta hoja que se llama costos y deducciones. Entonces acá les coloqué, así de manera pues general, gastos que uno se encuentra en las empresas. Entonces, hay, por ejemplo, gastos de administración, gastos de distribución y ventas, costos de ventas, costos de producción, el impuesto de industria y comercio, gravamen a los movimientos financieros, otros gastos financieros por intereses y otros gastos relacionados con la actividad económica. Entonces, aprovechemos y tenemos esta sección que se llama costos y deducciones. Entonces, van ustedes a mirar esos datos y van a colocar los datos aquí en cada uno de estos renglones, así como ustedes crean que se puedan llenar. Entonces vamos a dar un momentico de unos 10, 15 minutos para que ustedes diligencien estos 1, 2, 3, 4, 5 renglones. ¿Listo? Y ya les pregunto a ver qué valores colocaron allí y ya los corroboraremos. ¿Listo? Entonces tienen 15 minutos. Tienen 15 minutos para que coloquen los datos que aparecen en esa hoja en estos renglones, desde el 62 hasta el 66. ¿Listo? ¿Con cuál información? Con la información de la hoja 3, que se llama costos y deducciones. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento,
tienen esos 15 minutos para que coloquen allí la información. ¿Listo? Como ustedes crean que deben ir los datos. ¿Listo? Que una vez que los pongan, entonces empezamos ahí sí a resolver y a aclarar las dudas que nos resulten. ¿Listo? Por ahora colóquenlos como ustedes crean que se deben poner.
Quedan 4 minutos.
Listo, se acabaron los 15 minutos. Vamos entonces a corroborar la información. Listo, entonces empiezo a escuchar valores. Valor para el renglón 62. $210 millones. 10 millones, profe. Listo. Renglón 63. 46 millones. Listo. Renglón 64. 20.500. 31.500. 20.500. Yo tengo 41.500. Ah, bueno, entonces Y pongamos también 20.500. 41.500. ¿Ve? 41. Profe, yo 41. en el 63 tengo 21. Ah, bueno, a ver, entonces pongamos acá 21. Listo, a ver, damos ingreso a Mariana Moncada. Listo, renglón 65. 4.304.000. Yo tengo 1.625.000. Y yo tengo 2.304.000. Yo 6 millones, 6 millones, ¿qué? 300. 304.000. Sí, señor. 304, 1, 2, 3. Listo. Y renglón 66. 950.000. 50. 950.000. ¿Quién más me dijo otro valor? 5.950. 5.950.000. 1, 2, 3. Listo, muy bien. Vamos entonces a revisar cómo nos quedaron los costos y las deducciones que tenemos acá. Entonces, los costos. Entonces, ¿qué son los costos? Recordemos que los costos, nosotros tenemos costos de ventas cuando somos comercializadores. Entonces, acá tenemos costo de ventas. Voy a ponerlo acá con amarillo. Amarillo, eso. Entonces, estos costos. Costos de producción, pues si nosotros también somos fabricantes, tendremos costos de producción que son los que nos salen cuando nosotros hacemos el estado de costos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Nosotros calculamos eso por área de materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación y que con base en eso establecemos el valor de los inventarios de finales de productos terminados. Entonces, nuestros costos de producción también van a estar acá sumados. Y como nosotros prestamos un servicio, recuerden que por acá nosotros prestamos un servicio de asesorías en implementación de procesos productivos, pues nosotros también tuvimos unos costos para poder brindar esa asesoría. Entonces, estos costos de ese servicio que prestamos, entonces costos por servicios, entonces 20 millones. Entonces, nuestros costos, en este caso, entonces solamente corresponde a estos tres valores. Entonces, vamos a hacer la suma. Y nos dará, suma desde acá hasta acá, nos da 210 millones. Entonces vamos a colocar esto. Esto va a ser el renglón. Renglón, no me acuerdo el número. Renglón 62. Entonces, renglón 62. Listo. Entonces, efectivamente, a todos nos quedó muy bien el renglón 62 por 210 millones de pesos. Vamos a mirar los gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros y los otros gastos. Gastos de administración, renglón 63. Vamos a verificar. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Gastos de administración. Entonces, toda esta sección se llaman gastos de administración. Entonces, tenemos honorarios. Entonces, pagamos honorarios. Pagamos viáticos y gastos de viaje. Pagamos seguros. Pagamos gastos legales. Pagamos beneficios a empleados. Pagamos mantenimiento y reparaciones. Y pagamos gastos
de restaurantes de fiesta de fin de año. Listo, entonces vamos a hacer la suma. Entonces, igual suma de ¿cuáles valores entonces? Los honorarios, ¿son estrictamente necesarios para la actividad económica? Claro que sí. Entonces, más los viáticos y gastos de viaje. Entonces, también. Salvo que yo haya hecho alguna revisión al interior y le hayamos pagado viáticos a una persona que va a hacer actividades totalmente ajenas a las de la empresa. ¿Cómo Profe, yo así? eso no los sumé porque los tomé así, como si no fueran pues como tal para el beneficio de la empresa. Entonces no los Listo. sumé. Ah, bueno, entonces acá entonces hay que diferenciar entonces cuándo sí y cuándo no. En este caso no nos están dando información, pues como es un ejercicio académico, pues tomamos de que todos tienen relación. Pero cuando nosotros estemos revisando la cuenta de viáticos y gastos de viaje en una empresa, usted va a mirar el objeto de cada una de las comisiones que se hayan pagado o cada uno de los viáticos que se hayan pagado. Entonces usted va a revisar, ¿a qué fue a hacer? Ah, le pagaron viáticos para que vaya y entregue mercancías a no sé dónde. Entonces, ¿tendrá relación? Sí tendrá relación. Pero si por allá dice, viáticos para participar en un evento de gestión documental o no, o en un evento que no tenga nada que ver con la actividad de la empresa. Entonces, si va a participar en un evento que no tenga nada que ver con la empresa o un evento de pronto académico o algo que no tenga que ver con la actividad de la empresa, entonces de esa cuenta de viáticos tendríamos que restarle el viático que se le pagó a esa persona que no cumple con los requisitos establecidos en la norma. ¿Listo? Para este caso, pues lo vamos a dejar porque no se lo separé, entonces vamos a asumir que todos tienen relación de causalidad. ¿Listo? Seguros, entonces sí hay que sumarle los seguros porque pues imagínense que no tuviésemos asegurados los bienes ni nada, entonces no hay que asegurarlos si es un gasto necesario. Gastos legales, pues con mayor razón, es para poder cumplir con el objeto social, entonces debemos pagar todos los gastos legales. Beneficios a empleados, las nóminas, claro, hay que pagarlas, tienen relación de causalidad con la actividad generadora de renta. Gastos de mantenimiento y reparaciones, también se necesitan. ¿Cuándo no? Cuando de pronto dentro de estos mantenimientos encontremos casos que no correspondan al objeto social. Entonces, hay un total de 5 millones, pero dentro de todos los mantenimientos que se han hecho, por allá hay uno que se hizo en febrero que no tenía nada que ver. Entonces, le quito a estos 5 millones esos 200.000 o esos 300.000 de ese mantenimiento que no tiene nada que ver con la actividad económica de la empresa. Listo, entonces vamos hasta acá. Gastos de restaurante de la fiesta de fin de año. ¿Lo incluyo o no lo incluyo? No, profe. Listo, entonces Profe, no se ese incluye. no lo vamos a incluir, listo. Seguimos mirando, seguimos mirando. Gastos de distribución y ventas, pues hay una casilla de distribución y ventas, entonces no, dejémoslo mientras tanto hasta acá. Mientras tanto hasta ahí. Por acá, ¿qué más sigue? Ya tenemos los de los costos. Impuesto de industria y comercio. Este impuesto de industria y comercio pagado, ¿sí? También lo vamos a incluir allí. Sí, lo vamos a incluir allí. ¿Por qué? Porque efectivamente está pagado. ¿Y será que el impuesto de industria y comercio lo tendremos que incurrir en el impuesto de industria y comercio para ejercer nuestra actividad de los ingresos? Claro que sí. Nosotros tenemos que pagar ese impuesto de industria y comercio como consecuencia de ejercer nuestra actividad de vender. Pero, ¿cuál era la característica? Que solo nos podíamos descontar ¿hasta cuánto? 50%. El 50%. Entonces vamos a colocar aquí 50%. Por lo tanto, entonces va a ser 40 millones por, ya sabemos que a 2 millones, pero pues hacemos la operación porque tenemos que dejar evidencia de cómo lo calculamos. ¿Listo? Entonces nos podremos descontar hasta 2 millones de pesos. Gravamen a los movimientos financieros. ¿Me puedo descontar hasta cuánto? 50%. 50%. Por lo tanto, entonces va a ser 1.358.000. Espera, arrastremos la fórmula más fácil. Bien. Listo, 679.000. Listo. Con base en lo anterior, entonces a estos gastos de administración que pusimos por aquí,
a estos 46 millones también le vamos a incluir estos dos. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerlo también con colores para que nos quede más fácil. Entonces, le vamos a poner un color, pongámosle azulito. Entonces, este color azul va a ir con estos dos, que también son de color azul. Y listo. Entonces, el total. Entonces, el total va a ser igual a estos 46 millones. Espérenme, damos ingreso aquí a Dayana, que también le ha estado fallando el internet. Entonces, listo. Entonces, igual a 46 millones más estos 2 millones de industria y comercio más este gravamen a los movimientos financieros. Listo. Y esto nos dio, a ver, ampliamos, 48.679.000. Pongámoslo acá con negrita. Y esto va a ser el total renglón. Esto no me deja ver. Total renglón. ¿Cuál es que vamos? El renglón 63. Total del renglón 63. Listo, total del renglón 63. Entonces, 48.679.000. Especial valores, esta sí me lo deja copiar. Listo, 48.679.000. Listo, entonces, ahí hicimos, Por sí, favor, los dos valores de abajo donde solamente hicimos la deducción del 50%, el del impuesto. Ah, ya, fueron 2 millones del impuesto de industria y comercio y 679. sí, Listo, muchas gracias. listo, pues con gusto. Bueno, entonces esto fue para el renglón 63, dio un total de 48.679.000. Listo, gastos de... bien pueda, sí, ya voy a seguir. Entonces, 41 millones. Entonces, 41.500.000. Y acá tenemos otro de 20.500.000. Vamos a ver cómo nos quedaron los gastos de distribución y ventas. Entonces, ya tenemos todos los otros gastos seleccionados y aquí dice gastos de distribución y ventas. Entonces, vamos a mirar. Gastos de honorarios se necesitan. Gastos de viáticos y gastos de viaje. Viáticos y gastos de viaje también se requieren, salvo que haya alguno que de pronto no. Acá vamos a asumir que todos se necesitan. Gastos por seguros, gastos legales también, beneficios a empleados y mantenimiento y reparaciones. Entonces, vamos a hacer la autosuma y esto nos dará un valor total de 46.500.000. A ver, le ponemos acá esto, otro color. Pongámosle el color, ya hemos utilizado grises, pongámosle otra vez grisecito. Es gris, 46.500. Y este va a ser el total del renglón 64. Listo. Es 46.500.000. Pegado especial, valores. Es 46.500.000 que vamos a poner aquí. Listo. Muy. Una pregunta. Sí, Lo que dígame. pasa es que ahí en gastos de distribución y ventas, yo separé mantenimiento y reparaciones porque no sé, no me cuadraba ese mantenimiento y reparaciones en gastos de distribución y ventas. Sí. ¿Qué gasto puede ser ese? Ese es, por ejemplo, cuando usted envía los vendedores en los vehículos de la empresa y le tienen que hacer mantenimiento a los vehículos que los transportan a ellos. Entonces, esos son los mantenimientos y reparaciones. Ya si fuera algo diferente a lo que tenga que ver con ventas, entonces ahí sí los tendría que quitar. Ah, ya, listo, Sí, perfecto. Muchas gracias. listo. Bueno.
Entonces, bueno, entonces 46.500 que nos quedó en ese renglón 64. Listo, vamos con gastos financieros. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaron aquí los gastos financieros. Los gastos financieros, a la luz de la norma fiscal, corresponde a todo lo que ustedes pagan por concepto de intereses, ¿sí? Que ustedes paguen por concepto de intereses a entidades financieras. Entonces, en este caso, pues no es sino uno. Entonces va a ser este que estoy resaltando de 946.000. A propósito, pregunta, ¿cómo soporto los gastos de intereses? ¿Ustedes cómo lo harían? Profe, con el extracto bancario. Lo haríamos. El banco tiene que certificarlos. Exactamente. Entonces, el banco nos entrega una certificación cada año con corte al 31 de diciembre, donde nos dice cuánto hemos pagado por los créditos y cuánto hemos pagado por concepto de intereses. ¿Listo? Entonces, esos valores serán nuestro soporte para demostrar ante la DIAN esta deducción por intereses. Entonces, en el extracto bancario, pues sí, ahí irá apareciendo, o en el extracto del crédito mes a mes aparecen unos intereses, pero la entidad financiera está en la obligación de entregarnos una certificación al finalizar el año, donde nos dicen, miren, la persona jurídica tal, con NIT tal, tiene el siguiente producto financiero, ellos le llaman producto financiero, que corresponde a un crédito por concepto de tal cosa, por un valor de tanto. Al inicio del año el saldo era de tanto. Al finalizar el año el saldo fue de tanto. Se pagó tanto a capital y el valor de los intereses del 2020, por ejemplo, fue de tanto. Entonces, ese es el soporte que nosotros tendremos para la declaración de renta. Dejaremos el anexo en la carpeta que estemos manejando, bien sea digital o bien sea electrónica. Listo, entonces da 946.000. Entonces, vamos aquí a gastos financieros y le vamos a poner 946, 1, 2, 3. 946.000, que esos serían los valores. Listo, otros gastos por deducciones. Entonces, no nos falta sino uno, y mire que estos otros gastos están relacionados con la actividad económica. Sí, ya acá ya no nos queda ningún otro pendiente. Entonces, estos otros gastos relacionados con la actividad económica por un valor de 950.000, entonces vamos y lo ponemos allá. Entonces, gastos acá, ya lo teníamos, 950.000. Listo. Y hasta ahí terminaría nuestra sección de costos y deducciones. Enfatizar de estos tres conceptos lo siguiente, estos 5 conceptos. Gastos financieros siempre van a ser los que se paguen a entidades financieras. ¿Listo? Entonces, que sean intereses, por concepto de intereses. Porque nosotros podemos decir, no, pues es que el 4 por 1000 se le pagó a la entidad financiera. Pero a la luz de la norma fiscal, ellos establecen que es lo que usted pague por concepto de intereses a entidades financieras. Por esa razón fue que el 4 por 1000, el valor que nos dio ahorita ¿de cuánto fue? De 679.000, lo incluimos en los gastos de administración. ¿Listo? Entonces, para que lo apunten ahí. Perfecto, entonces tenemos costos y deducciones. Y esto, aquí sale una casilla adicional que es total costos y gastos deducibles. Esa es la suma desde el renglón 62 hasta el renglón 66. Y entonces eso nos dará el valor aquí en esta casilla, número 67. 307.075.000. Listo. Entonces, ya hemos visto hoy vimos 2 secciones. Vimos ingresos y vimos costos y deducciones. No se les olvide que tenemos una investigación por ahí pendiente. La investigación de rentas exentas que Lady Joana nos lo va a leer en nuestra próxima jornada de clase. Les encargo dentro de las diapositivas, ahí todavía no lo he explicado, pero pues ya ustedes lo pueden ir leyendo, qué es la renta presuntiva, cómo se depura la renta presuntiva, cuáles son las tarifas y también
se menciona qué son las rentas exentas y qué es la renta por comparación patrimonial. Denle una leidita, consulten estos conceptos. Renta presuntiva, denle la miradita en lo que dan las diapositivas, lo que ustedes quieran consultar adicionalmente en otras fuentes, en internet, pero que sean confiables. Cómo se depura la renta presuntiva, que aquí está, cuáles son las tarifas, cuáles son las rentas exentas, acá se las estoy mencionando en los artículos, y cómo se calcula la renta por comparación patrimonial, que hay un renglón allí que se llama rentas gravables. ¿Listo? Si pueden ir haciendo el ejercicio de estos tres conceptos, pues sería muy interesante que lo tuviéramos. ¿Cuáles serían esos tres renglones? Son estos, permítanme. Acá es proyecto, listo. Sería el renglón 76, renglón 77 y renglón 78. Si no hay suficiente información, si consideran que falta algo, pues no lo hacen, pero que hagan el intento, a ver qué información de pronto pueden encontrar allí con base en las cifras que tenemos en el ejemplo hasta el momento, y con base en eso, pues intenten hacer estas tres casillitas. ¿Listo? Esa sería pues como una de las tareitas para dentro de 8 días. Yo aspiro que dentro de 8 días pues ya terminemos este formulario 110 y que en nuestras últimas jornadas de formación hagamos renta para personas naturales, que es muy diferente a esto que estamos trabajando, porque allá no se maneja una depuración como lo estamos haciendo acá, de ingresos y que los ingresos no constitutivos de renta, que cuál es lo exento, bueno, todo este poco de cosas, sino que ya lo haremos por cédulas, por cédulas. Entonces, cambiará un poco la metodología, pero pues lo importante es que aprendamos a hacer declaración de renta de personas naturales. De pronto nos tomaremos de pronto unas 2 horitas más o 3 horitas más del siguiente módulo, pero lo importante es que ustedes alcancen a hacer una declaración de renta también de personas naturales. ¿Listo? Entonces, a todos les agradezco mucho su atención, su disposición. Espero que esta clase haya sido de total agrado para ustedes. Espero que hayan